Bueno, ¿qué tal? Pues muy buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy en este evento en donde estamos recordando al fundador del Museo del Estanquillo, al maestro Carlos Monsiváis, a 11 años de su partida. El día de hoy tendremos pues un evento que teníamos ya planeado desde hace un año, pero bueno, la pandemia nos llegó y tuvimos que posponerlo hasta el día de hoy, sábado 19 de junio del 2021, día que se cumplen 11 años de la muerte de Carlos Monsiváis. Vamos a presentar la esperada autobiografía de Monsiváis, publicada por primera vez en el año de 1966, un libro que decimos pues es un libro ya de culto, prácticamente agotado desde hace muchísimos años, muy esperado, y por fin pues sale a la luz en este día. Quiero yo presentarles a las personas que nos acompañan el día de hoy y que bueno, fueron personas pues muy cercanas al maestro Monsiváis. Primero pues a la maestra Carmen Galindo. Ella es maestra de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su columna de novedades que le heredó Edmundo Valadez se llamaba Tertulia Literaria. La del día se titulaba Literatura y Política. Ella dirigió las páginas de Cultura y Ciencia para este mismo periódico y el suplemento en línea de la revista Siempre, La Cultura Hoy, Mañana y Siempre. Colabora semanalmente en esta misma revista con su columna Mini Comentarios. Muchas gracias, Carmen, por acompañarnos. Esta es tu casa. Gracias por estar con nosotros. Posteriormente, su hermana Magdalena Galindo. Magdalena, bienvenida. Es profesora de la Facultad de Economía de la UNAM desde hace 48 años. Fue subdirectora del periódico El Día, dirigió la sección internacional de la revista Siempre durante 18 años y actualmente colabora quincenalmente en la sección de Economía. Fue jefa de redacción de la revista Punto Crítico de 1977 a 1982. Magdalena Galindo es Premio Nacional de Periodismo otorgado por el Gobierno Federal en el área de artículo de fondo. Ha publicado más de 1,500 artículos en diversos medios, principalmente El Día y en Siempre. Entre sus libros contamos con predicciones no astrológicas para el siglo XXI. Entre sus artículos puede destacarse el titulado El capitalismo criminal, fase superior del imperialismo. Ambas, grandes amigas del joven Monsiváis, con una interesante biografía mental del escritor y coleccionista. Muchas gracias, Magdalena, por acompañarnos. Nos acompaña también Rubén Sánchez Monsiváis. Rubén es primo de Carlos Monsiváis y cuenta con una experiencia de más de 30 años en el sector editorial. Ha sido editor de McGraw-Hill, de Interamericana, de Panamericana, de Novarro y del grupo editorial Vid. Principalmente se especializó en historieta y libros de tipo científico. Fue editor de la revista Contexto y ahora, en coordinación con la Fundación Caballero Águila, colabora en la reedición de esta autobiografía precoz de Monsiváis, publicada, como se los dije al principio, en el año de 1966. Y finalmente, pues nos acompaña también Alejandro Cruz Sánchez. Él es presidente de la Fundación Caballero Águila AC. Es una asociación humanista sin fines de lucro, constituida en el año de 1955, de carácter eminentemente social. La Fundación trabaja por el fomento de la cultura nacional a través de la organización de congresos, campañas, exposiciones y publicaciones. Entre los integrantes de la Fundación se encuentran la maestra Cristina Pacheco, Enrique Florescano, Laura Esquivel, Patricia Galeana, Rogelio Ramírez de la O y los ausentes Antonio Rivapalacio, Luis Nishizawa, Antonio Velasco Piña y Yuri de Gortari, solo por mencionar algunos. El más reciente proyecto de la Fundación Caballero Águila es la reedición de este importante libro autobiográfico de Carlos Monsiváis, que solamente se publicó en 1966, hubieron posteriormente 2 cortas reediciones y se ha convertido en una referencia obligada para los estudiosos del escritor y de la literatura mexicana. Sean pues todos bienvenidos a la presentación de esta mítica autobiografía precoz de Carlos Monsiváis. Puede ceder la palabra en primer lugar pues a
a Rubén, si quieres dar unas breves palabras y después, posteriormente, ya seguimos con Alejandro y con Quiero comentar Magdalena. que cuando Carlos falleció, la familia nos reunimos y acordamos que íbamos a tratar de publicar el mayor número de obras de Carlos. Después de que él falleció, hemos logrado que se publiquen más de 10 títulos, y algunos que son ediciones que se habían dejado de publicar, como Yo te bendigo vida de Amado Nervo, y que publicó Proceso. El recién fallecido Juan Guillermo López fue el editor, y varios otros libros. La autobiografía era un pendiente para nosotros porque sabíamos que muchas personas la buscaban. De alguna manera habíamos acordado que íbamos a publicarla con algún editorial, pero en ese momento mi hermana Betty me llamó y me dijo que el maestro Alejandro Cruz, quien había tenido relación con Carlos, estaba interesado en publicar esta autobiografía. Nos reunimos con él y acordamos que se iba a publicar. Desde entonces mantuvimos una relación muy estrecha en esta publicación para que saliera pues lo mejor posible, y creo que se logró bastante bien. Quiero comentar que cuando yo era muy cercano a Carlos en la época en que escribió esta autobiografía, de alguna manera era su chofer y lo llevaba a distintos lugares, y me tocó llevarlo alguna vez a la casa de Manuel Carballo, ahí cerca de la universidad, en Copilco, y cuando bajé con Carlos estaba allí don Rafael Jiménez Siles, que es el dueño de esta editorial, que era Empresas Editoriales, y que había editado ya de Carlos el libro de la antología de la poesía mexicana del siglo XX. Entonces, cuando me acerqué, cuando hablamos con ellos, don Rafael se moría de la risa por las puntadas de Carlos en esta autobiografía. Es una autobiografía donde Carlos da una semblanza de su educación religiosa, de su educación ética, también académica y política. Menciona a muchos personajes que ahora ya son famosos, y por ejemplo menciona que Carlos Ortiz Tejeda en esa época era líder estudiantil y secuestró camiones en la Universidad Nacional Autónoma de México. También desde luego menciona a Carmen y a Malena Galindo. Malena, creo que en esa época también tú eras de alguna manera chofer de Carlos. Sí. Y nos alternábamos para andarlo llevando a distintos lugares. Quiero comentar que esta autobiografía, cuando se publicó, Manuel Carballo lo hizo con el propósito de dar a conocer escritores jóvenes. Participaron varios escritores jóvenes de esa época. Uno de ellos era Tomás Mojarro, otro era Salvador Elizondo, José Emilio Pacheco, Sergio Pitol, Montes de Oca, inclusive participó José Agustín dentro de estas autobiografías precoces que les llamaron. Cada uno se iba presentando a sí mismo. Carlos lo hizo, creo que con mucho sentido del humor, y creo que por eso tuvo éxito su autobiografía en cuanto a ventas. Perfecto, pues muy bien, Rubén. Efectivamente, la autobiografía de Carlos Monsiváis pues fue la que tuvo más éxito y fue la primera que se agotó, razón por la cual prácticamente hicieron dos pequeñas reediciones al año siguiente. Pero bueno, pues regresamos a lo mismo, un libro prácticamente agotado, nadie lo tiene, y bueno, pues creo que es una magnífica noticia que el día de hoy puede estar en manos de muchísima más gente. Adelante, Alejandro, por favor. Un saludo a este distinguido presidium, con su permiso. Saludo también a los familiares, amigos y lectores del maestro Carlos Monsiváis. Quiero también hacerles llegar un saludo desde Toluca de nuestro presidente honorífico, que es el maestro Enrique Mendoza Velázquez, que también les envía su agradecimiento por su presencia. Quiero agradecer también la presencia de la maestra Dina Norma Salas Sepúlveda, que es la secretaria general de la Fundación Caballero Águila. Aprovecho esta oportunidad para agradecer al licenciado Enoch, director del Museo del Estanquillo, por todo el apoyo y la paciencia para organizar este acto, y de igual manera a Aldo Sánchez, su
paciencia y colaboración permanente. Quiero comentarles que justamente en una de las oportunidades que tuve de estar con el maestro Monsiváis fue aquí en la terraza de este museo, y bueno, la emoción, la gratitud y el recuerdo me embarga. Quiero señalar que hay dos personas fundamentales para la realización de este proyecto. Quiero agradecer la confianza, sobre todo, y el apoyo, la paciencia de la maestra Beatriz Sánchez Monsiváis y del maestro Rubén Sánchez Monsiváis, figuras imprescindibles que sin su apoyo esta autobiografía no se hubiera podido realizar. Aprovechando que estamos recordando al maestro Monsiváis este 19 de junio, justamente a 11 años de su partida, quiero también recordar a Caballeros Águila que recientemente han trascendido. En primer lugar, al maestro Antonio Velasco Piña, que fue nuestro presidente emérito; de igual forma, al maestro Israfil Filos Real, al maestro Uciel Gutiérrez de la Isla, al maestro Martín Aguilar Lozano y a la maestra Gloria Chetka Luna. Quiero comentarles también que esta autobiografía fue resultado del apoyo financiero de los Caballeros Águila, que con mucho gusto apoyaron esta iniciativa. De igual forma, bien dicen que no hay plazo que no se cumpla, como ya lo señaló el maestro Enoch. Hace más de un año pretendimos hacer esta presentación. Bueno, es de todos conocido que se atravesó la pandemia y estábamos a la espera de mejores condiciones. Reitero mi agradecimiento de la presencia también de los medios de comunicación que hoy están con nosotros. El maestro Carlos Monsiváis fue investido como Caballero Águila en el año 2005 en el edificio de la Legislatura del Estado de México. Nos concedió ese honor, se lo agradeceremos eternamente, y aprovecho también para comentarles que justamente también quiero agradecer el apoyo de un artista urbano que es Daniel Sensé Contreras, quien generosamente hizo un mural en homenaje al maestro Carlos Monsiváis. En un momento nos van a hacer favor de mostrarlo. Este mural, si fuera autorizado por el maestro Rubén, por la maestra Beatriz, quisiéramos dejarlo aquí en el estanquillo para alguna actividad que tengan programada con el maestro Monsiváis. Quiero reiterar mi agradecimiento también a las hermanas Carmen y Magdalena Galindo, que hoy generosamente nos acompañan para hacer los comentarios a la obra del maestro Carlos Monsiváis. Yo creo que ya, ¿no? Finalmente, quisiera ceder el uso de la palabra al maestro Enoch para continuar con el programa. Pues muchas gracias, Alejandro, y bueno, pues qué te puedo decir, nosotros encantados. El mural lo conservaremos dentro del acervo del Museo del Estanquillo. Efectivamente, no faltará ocasión para poderlo exhibir en algunos de los numerosos eventos que tenemos en esta terraza, pensando que pronto ya estaremos en condiciones de recibir al público para
eventos de manera presencial. Por la hora, pues únicamente nos queda seguirnos en las redes y agradecer nuevamente a todas las gentes que nos están viendo ahora por las redes, tanto de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad, como por las redes del Museo del Estanquillo. Y bueno, pues ahora, si me lo permiten, yo le daría la palabra, quizás empezamos con Magdalena, que está aquí junto, y bueno, todo el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias. Gracias, Elo. No tengo duda de que cuando Carlos nació, reunidas las hadas buenas, decidieron otorgarle 3 preciosos dones: un talento excepcional para la frase, el sentido del humor y una curiosidad inagotable, mucho más grande que la que dicen mató al gato. Creo que esos 3 dones son los que rigen su autobiografía. En este su primer libro, sé perfectamente que antes publicó su antología de la poesía mexicana del siglo XX, pero aunque las antologías han constituido en México una suerte de carta de presentación de una generación y de ruptura con el árbol genealógico de la cultura, en esa obra no podemos disfrutar de la escritura de Monsiváis. En este su primer libro, pues, escrito a los 28 años, según deja constancia él mismo, ya está presente la habilidad para la paradoja de 3 bandas, a la manera de Wilde, o mejor sería decir que las palabras dan 3 vueltas en el aire para caer de pie en la frase y provocar la sorpresa del lector, o más exactamente del público. Porque, hay que decirlo, sus lectores se convierten sin sentirlo rápidamente en público, dispuesto a aplaudir, a asombrarse, a estallar en la carcajada multitudinaria, a comentar a la salida con el vecino los aciertos que más le gustaron. Y es que de alguna manera el lector no siente que está leyendo un texto, sino que asiste a un espectáculo literario. Yo no diría que Monsiváis es un humorista, porque esa clasificación alude solo a la voluntad de construir un chiste o provocar una sonrisa, y en Carlos el humor va más allá del texto para convertirse en un estilo de vida, en una visión del mundo. Si bien recuerdo muchas conversaciones en que Carlos enjuiciaba con seriedad y hasta con dramatismo a personajes o hechos de la realidad, en especial cuando hablaba de política, nunca dejaba de romper esa tensión con un toque de humor, sea sobre sí mismo o sobre los demás. Y es que tenía una aversión, una verdadera fobia por tomar las cosas en serio, por la solemnidad. De la curiosidad como obsesión, ¿qué más se puede decir a la vista del Estanquillo, que reúne por miles las expresiones, o si se quiere, las concreciones, la transformación en objetos de esa curiosidad inacabable que lo mismo se interesa por obras de arte que por raras ediciones, que por carteles, fotografías, maquetas, filmes, músicas de todos tipos? Una curiosidad además que se extiende a conocer toda nueva discoteca, todo artista popular, todo espectáculo de masas, a asistir a las marchas políticas, a codearse con los líderes, a conversar con los políticos. Solo para recordar una exageración que compartimos, hay que mencionar que en un viaje a Nueva York, en el que estuvimos juntos en solo 7 días de estancia, vimos 5 películas, asistimos a 2 obras de teatro, visitamos 4 museos, entre ellos el gigantesco de arte moderno, y, por supuesto, todas las noches cenamos en Greenwich Village. Por cierto,
olvidé mencionar otro suntuoso regalo de las hadas, que es la monumental memoria de Carlos, que se divertía en mostrar en improvisados concursos con los amigos. Lo mismo sobre poemas de escritores mexicanos, españoles, latinoamericanos o ingleses, que en canciones también en inglés y español, que en directores y repartos de películas, que en autores de distintas latitudes, que en versículos de la Biblia, que en, como cuenta en su autobiografía, los libros de la Biblia en orden inverso y reverso, y todo lo demás que a usted se le ocurra. No he dicho en esta presentación que en su autobiografía precoz, como se conocieron los libros de esta pequeña colección, por cierto hoy publicada en una bella edición, Carlos cuenta en general su verdadera historia. Sin embargo, precisamente por el imprescindible humor, introduce algunas falsedades. Por ejemplo, nunca le dimos el chocolate con el que supuestamente interrumpió la huelga de hambre por los presos políticos. Tampoco es cierta la imagen de que huye despavorido en varias ocasiones ante los amagos de violencia por su participación política. En realidad, se sobreponía a sus miedos, y no solo en la política, sino en la vida cotidiana. Era un hombre valiente, aunque eso sí, se trataba de una valentía subrepticia que siempre escondía, como en la autobiografía, con una apariencia pusilánime. Gracias. Muy bien, Magdalena. Bueno, pues yo toda la vida había pensado que era verdad lo del chocolatito, pero bueno, esa es la manera que había roto la huelga de hambre. Bueno, pues yo daría la palabra ahora a Carmen. Por favor, Carmen. Bueno, yo voy a hablar, comienzo diciendo que a los críticos les gusta plantear que los escritores evolucionan, y entonces en las primeras obras existen en encontrar defectos que se corrigen con el dominio del oficio. Lista que me creo, pretendo que puedo descubrir en una primera obra al escritor que vendrá más tarde. En Los días enmascarados de Carlos Fuentes, pretendo detectar todos los temas, al menos los leitmotiv, que el escritor frecuentará más adelante. En su autobiografía ya está Carlos de cuerpo entero. Empiezo a comentar el libro. El libro, al menos en la edición de Rubén Sánchez Monsiváis, es, como todos los libros de Carlos, acompañado, me voy a interrumpir porque quiero decir dos cosas, ¿no? El nombre de autobiografía precoz proviene de la autobiografía de Evtushenko, el poeta ruso que escribió ese texto, autobiografía precoz, y que visitó México en 2 ocasiones, un hombre de ojos azules y que hablaba español. Y que era guapísimo. Y guapísimo, sí, que recitaba ahí en Bellas Artes, ¿no? Y que iban multitudes a verlo, bueno, a las que caben en la Sala Ponce. Y porque Carlos llegó a tener 3,000 personas en un estadio, ¿no? Que pues, es más que la Sala Ponce, pero es el caso de Evtushenko, por eso se llaman autobiografías precoces. Y cuando Rubén hizo la enumeración, mencionó a Carlos Ortiz Tejeda. Él organizó la huelga camionera, que en la autobiografía de Carlos merece, de Monsiváis, la participación de la dirigencia de Carlos de la huelga camionera merece un párrafo nada más, ¿no? Pero no menciona ahí una cosa verdaderamente fantástica, que Carlos Ortiz Tejeda tenía la fama de ser el primer mexicano que aparecía en la portada de Time. ¿Por qué? Quemando la bandera de Estados Unidos y en el Zócalo.
Y entonces, por eso Carlos era un líder estudiantil famosísimo, ¿no? Bueno, que lo mencionó Rubén, ¿no? Bueno, y no mencionó Rubén la autobiografía de dos, en las autobiografías en que aparecemos mi hermana y yo, la de Gustavo Sainz, ¿no? Que me voy a permitir decirles cómo decía. Malena era millonaria, vivía en el Pedregal, así empezaba la evocación de Malena, ¿no? Hay un hecho que me gusta contar porque es muy impresionante. Cuando se festejaron los 80 años de Nacho Méndez, que por cierto íbamos a Bellas Artes, y en la camioneta de mi mamá se acostaban en la parte de atrás Carlos Monsiváis y Nacho Méndez, ¿no? El cantante de Bossa Nova y esto, y se ponían a cantar Abadaba Honeymoon, ¿no? Dejándonos con la boca abierta. Cantaban todas las canciones de Camino de Bellas Artes. De regreso ya no, se venían con nosotros, ellos se quedaban en Bellas Artes, no sin antes caminar por la Alameda y meternos a las fuentes. Nos metíamos, voy derecho y no me quito, y se atravesaba la fuente y nos metíamos a la fuente y seguíamos adelante, ¿no? Con los Estrada, con Julio Estrada, el compositor, Manolo Estrada, su guapísimo hermano, y Carlos y Gustavo, ¿no? Bueno, en la biografía de Gustavo y en la de Juan Vicente Melo también aparecemos, Malena y yo, en la autobiografía precoz de Juan Vicente Melo, ¿no? Bueno, entonces, bueno, estaba yo diciendo de que en la edición de Rubén Sánchez Monsiváis, ¿no? Se ven aparece acompañado Carlos de imágenes. Este es un elemento que siempre Carlos ponía imágenes en sus libros. Siempre, no nada más era el texto, ¿no? Luego, otro elemento visual de los libros de Carlos es el uso intencionado que hace de las mayúsculas. Eso también no es oral, digamos, sino visual, ¿no? Sí. Igual que lo de las fotos, ¿no? Y por ejemplo, la autobiografía, si la muestras, yo la traigo aquí, pero está guardada aquí. Ahí se ve a Carlos cuando tenía 28 años, ¿sí? Ahí aparece, digamos, Carlos, ¿no? Pero siempre es acompañado de imágenes, pero no solo de imágenes, sino, también nos hace imágenes. Por ejemplo, esta imagen inolvidable que Carlos contaba y que a alguien aquí, creo, en el mismo museo, nos indicaron que fue la primera crónica de Carlos, que es cuando la manifestación en que va Frida Kahlo en silla de ruedas y va empujando la silla de ruedas Diego Rivera. Eso a mí me lo contó Carlos cientos de veces, de veras, muchísimas veces evocaba esta imagen. Y por ejemplo, esa es una imagen literaria, digamos, o sea, él evoca esa imagen de estos dos personajes famosísimos de la cultura nacional, ¿no? También, aquí me refiero a que tiene la medalla de Caballero Águila, que han aquí mencionado, y tengo en mi casa la credencial de las huestes juveniles del PRI, creo que se llamaba INJUVE, y que le dieron a Carlos, cuando ya peinaba canas Carlos, le dieron eso, y yo me reí tanto que me la regaló. Es decir, en mi casa está la credencial de Carlos Monsiváis como miembro del INJUVE, ¿sí?
Bueno, dice, bueno, el hecho de que veamos su letra manuscrita, ¿no?, que es tan bonito, como que aparece en la autobiografía, ¿no?, la letra de Carlos, bueno, no sé, a mí incluso me emociona ver su letra, ¿no? Bueno, ya dije el juego con las mayúsculas, ¿no? Ya me refería a eso, ¿no? Y luego otra cosa de sonido, las onomatopeyas. Hay en el capítulo 2, es un festival de onomatopeyas de los cómics, ¿no? Pero en general, digamos, utiliza muchas onomatopeyas, o sea, es una literatura que es visual, que es, por supuesto, oral, de palabras, ¿no?, pero tiene todos estos elementos, ¿no? Y luego, el más importante, creo yo, es la música, es decir, está haciendo constantemente evocación de la música, la literatura de Carlos, ¿no? Y lo curioso, y esto se hermana con lo de los cómics, ¿verdad, Rubén? Porque él defendía las artes que no estaban reconocidas, los géneros que no eran de la alta cultura, es decir, como el cómic, la revista Mad, ¿no?, que constantemente homenajeaba y que yo siempre he sido incapaz de leer, ¿no? Mi inglés nunca ha dado para entender el Mad, ¿no? Puedo leer incluso libros en inglés completos, pero el Mad, digo, simplemente me es dificilísimo. Bueno, bueno, con él leíamos en inglés Charlie Brown, los cómics estos de Charlie Brown, ¿no? Íbamos a comprarlos religiosamente a Sanborns y los leíamos y los comentábamos, ¿no? Snoopy, a Linus, a Charlie, incluso a él le decíamos Charlie Brown, ¿no? Bueno, entonces, yo por eso escribí un artículo en un momento que decía que Carlos Monsiváis es una literatura multimedia, porque tiene imágenes, tiene música, tiene, bueno, ya dije las onomatopeyas. Me quiero referir a este rescate de los cómics, ¿no? El de la señora Burrón, el de la familia Burrón, el de la familia Burrón, ¿verdad?, que es muy conocido su rescate de esto, pero en general del cómic, pero también del cine. Aunque ustedes no lo crean, los jóvenes sobre todo no se han de imaginar que el cine no era parte de la cultura o esto, ¿no? Y Carlos siempre defiende el cine y defiende la fotografía. Yo me enteré con mucha sorpresa, platicando en mi seminario con Paulina Lavista, que ella fue la primera fotógrafa que expuso en Bellas Artes, que los famosos fotógrafos Álvarez Bravo, Tina Modotti, que por cierto están muy representados aquí en el estanquillo, no exhibieron nunca en Bellas Artes, porque no se consideraba la fotografía arte. Entonces, bueno, Carlos me regala autobiografiado el que me dice que es su primer artículo y que aparece en la revista Medio Siglo y que dice: ustedes que nunca han sido asesinados, que obviamente pues si estamos leyendo pues no estamos muertos, ¿verdad? Entonces, bueno, me encanta el título, ustedes que no han, creo que nunca, ¿no? Que nunca o que no han sido asesinados, no me acuerdo cómo se llama. Miguel Capistrán dice que no es cierto, que el primer texto de Monsiváis, y así lo publicó cuando falleció Carlos, así salió en el periódico, dijo: este es el primer texto de Monsiváis, apareció con una notita de Miguel, y lo que decía era un texto de ciencia ficción, otro género no aceptado, ¿no? Era un defensor de la novela policíaca,
¿sí? Otro género que no es admitido en la alta cultura, ¿sí? En la música, por ejemplo, aquí en la autobiografía ya menciona a un músico que va a acompañar toda su literatura, que es Agustín Lara, que es músico popular, no el folclore. Por ejemplo, el folclore es admitido por la alta cultura, la canción folclórica, pero que también le gustaba a Carlos, ¿no? Nos ponía cuando íbamos a su casa al trío Garnica Asensio, ¿no? Pero bueno, sí le gustaba la cultura folclórica, pero va metiendo a los músicos, a los cantantes populares, como Juan Gabriel, por supuesto, ¿no? Bueno, ahí está. Luego, en la biografía se refiere, déjenme ver si no me estoy, bueno, tiene claro el humor, la sátira, los motes, la inclusión de palabras de la lengua hablada, ¿sí?, que no se ponían por escrito y que Carlos inmediatamente las usaba. Sus frases memorables, que pase al pizarrón el aleluya. Digo, yo desde que leí la autobiografía jamás se me olvidó esa frase, me la tengo grabada. Eso de que ahorita le estoy citando de memoria, por supuesto que la leí porque releí la autobiografía, pero resulta que yo me la sé, me la sé perfectamente, ¿no? Bueno, déjenme ver, bueno, los subtextos. Hay montones en la autobiografía, pero el mes más cruel es de la tierra baldía de Eliot, ¿no? Y Carlos lo usaba mucho ese subtexto, ¿no? Las referencias a Aullido de Ginsberg, por ejemplo, ¿no? Que de alguna manera la autobiografía le llega, o sea, menciona a su generación como aunque ahí no hay subtexto, pero bueno, hay muchísimos. Sus causas de entonces y de siempre, el movimiento magisterial, ¿sí? El MRN de Otón Salazar, ¿sí? El ferrocarrilero también. Sí, el ferrocarrilero también. Pero el magisterio siempre estuvo cerca del corazón de Carlos. Cuando publica Entrada Libre, quien lo presenta es un Luisa Navarro, digamos, del movimiento magisterial, ¿sí? Y cuando yo le presenté a un alumno mío, me dijo, Alejandro, ¿cómo se llama? Alejandro Malacara. Sí, me dijo, su papá fue defensor, sus papás, no me dijo su papá, sus papás fueron del movimiento magisterial. Me dijo, los aprecio mucho. Está mencionado el papá de Alejandro en la autobiografía. Yo cuando lo leí, pues ni siquiera conocía a Alejandro, todavía no era mi alumno y no sabía este contexto, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Alejandro Malacara aparece aquí, ¿no? Bueno, recuerdo todavía el día que me contaron y que aparece en la autobiografía, pero a mí me lo contaron de viva voz Nancy Cárdenas y Carlos, en casa de Nancy, la represión magisterial por la policía montada, ¿sí? Cómo sableaban no los herían con el sable, los sableaban, o sea, los golpeaban con los sables a los profesores, ¿no? Y cuando murió don Jaime Torres Bodet, y yo hice una nota para la revista Universidad hablando de don Jaime, me dijo Carlos, ¿cómo te atreves a hablar de Jaime Torres Bodet cuando él fue responsable
de la represión magisterial, ¿no? Don Jaime, por cierto, le echa la culpa a López Mateos, dice que él no fue el responsable, ¿no? En sus memorias, ¿no? Bueno, el movimiento magisterial de Otón Salazar, ¿no? Cuenta su efímero paso por el Partido Comunista, la influencia de Luis Prieto y de Sergio Pitol, los reyes del relajo, ¿sí? Y según Bakhtin, del escarnio, de sobrenombres a los otros estudiantes, ¿no? Pero sin duda la causa política que más impacta a Carlos y que está en la autobiografía es la de Rubén Jaramillo. La muerte de Rubén Jaramillo, su esposa Epifania, embarazada, y sus 3 hijos, todos niños menores, ¿sí? Carlos aquí dice que hizo un documental. Yo nunca vi ese documental, pero anduve con Carlos recorriendo toda la Ciudad de México con Carlos cargando el documental, ¿no? Nunca lo vi, pero es que no era un documental, pareciera que es cine. No, eran diapositivas. Sí, y un texto. Sí, una cosa así, ¿no? Pero hay que decir que Rubén Jaramillo era, aparte de un líder campesino, agrario, era pastor protestante. Entonces, digamos, es una causa realmente importante para Carlos, ¿no? Entre todas las defensas que haya hecho, ¿no? Todas las de los políticos, realmente esta es una fundamental, ¿no? Su idea también tenía su idea de crear un cineclub, ¿no? Y como ahí dice, sí, un cineclub soviético. Ahí andábamos en peregrinación, con el público incluido, buscando una sala, y Carlos cargando los rollos de las películas, ¿no? En sus cajas esas metálicas que eran entonces, y andábamos para ver Iván el Terrible, que a mí me causó una película del cine mudo que dura horas, ¿no? En Nueva York vimos Le Vampire, una película silenciosa que dura 6 horas. Es en realidad una serie, ¿no? Y la vimos con Carlos, ¿no? Pero Iván el Terrible, ¿no? En donde Iván el Terrible va a bajar de una carretela, un carruaje de caballos, ¿no? Y entonces una persona se pone acostada en el suelo para que Iván el Terrible pise sobre él para dar el paso, ¿no? Como si fuera un banco. Como si fuera un banco, se pone la persona. Es una cosa impresionante, es Iván el Terrible, ¿no? O sea que andaba ahí difundiendo el cine soviético, ¿no? Su adoración por Frida Kahlo, Salvador Novo y Chabela Vargas, representantes de la diversidad sexual. Preludios todos que anuncian el futuro Carlos Monsiváis. Su memoria prodigiosa que lo descalifica en la escuela dominical, porque seguimos concursando, pero que no participe Carlos porque gana siempre, ¿no? Eso no está en la autobiografía, eso me extrañó, yo pensé que estaba en la autobiografía, pero no está. Bueno, este es otro de los de los temas, pero se me vino a la mente otra cosa, ¿no? Su memoria, ¿no? Ya voy a terminar. Lo de Casablanca, se sabía todos el reparto y el no sé qué de Casablanca, ¿no? Sí. Hasta los técnicos, ¿no? Y una vez en mi casa se pusieron José Luis Cuevas y Carlos
a decirnos todo el elenco, jugando la trivia, ¿no? Que era un juego de saber cosas inútiles, y diciendo todos los créditos, ¿no? Pero lo fantástico fue que en mi casa estaba Miguel Delgado, el director de Cantinflas, y entonces se pusieron Cuevas, Carlos y mi primo Daniel a competir con Miguel Delgado en el tema Miguel Delgado, y Miguel Delgado perdió porque ellos se sabían el elenco de más películas, y Miguel Delgado decía, no, pues no me acuerdo con quién hice esta película o de qué año es o lo que sea, ¿no? Y le ganaron, lo derrotaron a Miguel Delgado, ¿no? El final de la autobiografía, ¿no? Dice, no aparece la natación. Carlos cantaba una canción de que vamos, quién sabe qué, de la natación, ¿no? Y fuimos una generación de nadadores, ¿no? Mi primo Rubén fue campeón de su escuela, del Sefaradí Tarbud, Roberto Páramo, campeón nacional de natación, ¿no? Y Carlos, ¿no? Siempre nadó. Nosotras nos entrenó Ronald Johnson, el entrenador del equipo olímpico. Ya no estábamos en edad olímpica cuando nos entrenó Ronald Johnson, pero nos entrenó Ronald Johnson. Y aquí voy a decir una cosa que Carlos, bueno, yo creo que se saldría en este momento, ¿no? Qué piernas tan bonitas tenía Carlos gracias a la natación, ¿verdad? Tenía muy buen cuerpo, pero unas piernas realmente muy bonitas, ¿no? Bueno, entonces me extrañó que no apareciera la natación, ¿no? Tampoco cuenta una cosa que siempre contaba, de que él y José Emilio Pacheco se iban a las librerías de la Avenida Juárez a conocer escritores. Entonces llegaban y cuando entraba un escritor se le acercaban. Me dijo que así conocieron Edmundo Valadez, ¿no? Que yo, bueno, fue el que me dio su columna, como leyó Enoch, ¿no? Y a muchos otros escritores los conocieron así en Misrak y en Zaplana, etcétera, ¿no? Y que se iban a cazar escritores, digamos, ¿no? Para conocerlos, ¿no? No menciona, porque todavía no existía, una película, una función de cine absolutamente memorable. Fuimos a ver el Evangelio según San Mateo de Pasolini, y eso, están los versículos de la Biblia, ¿no? Ahí en la película de Pasolini. Entonces estábamos sentados, mi hermana, Carlos y yo, y estábamos, ¿no? Y yo volteaba y le decía, Carlos, esta película ya la vimos porque no sabemos todos los diálogos, ¿no? Y en efecto recitábamos todos los diálogos, ¿no? De la película de Pasolini, ¿no? Bueno, ya voy a terminar. En el final de la autobiografía, dice, no, voy a contar lo que pasó después de la autobiografía. Bueno, dice lo siguiente. Dice, tengo 28 años y no conozco Europa, subtexto. Es Salvador Novo que dice, tengo 28 años y no conozco el mar. Y Carlos termina su autobiografía con este subtexto, tengo 28 años y no conozco Europa. Entonces, Diego Valadez, marido de Patricia Galeana, que acaban de mencionar, nos invitó a leer la autobiografía de Carlos. Nos invitó no a Europa, ahorita vamos a ver que sí, pero bueno, no a Europa, sino a Costa Rica. Y fuimos a Costa Rica, la delegación mexicana de periodistas, Carlos Monsiváis, Magdalena Galindo y Carmen Galindo. Fuimos los tres, ¿no? Con el resultado de que en las sesiones decían que por favor la delegación mexicana deje de estar comiendo, que por favor la delegación mexicana guarde silencio, que no se estén riendo. Total, nos pusieron del asco. Y de regreso
nos vinimos Nicaragua y Guatemala. Y en Guatemala vimos una película prohibida en México, Cabalga Villa, que por supuesto Carlos dijo, está Cabalga Villa, vamos a ver Cabalga Villa. Nosotros no sabíamos nada de Cabalga Villa. Es la fiesta de las balas de Martín Luis Guzmán, en que el papel de Fierro lo hace Charles Bronson. Es verdaderamente una película absolutamente inolvidable. Es exactamente la fiesta de las balas, idéntico, es decir, está basado en la fiesta de las balas, es una puesta en cine de la puesta de las balas, es verdaderamente maravilloso, ¿no? Y que no se podía pasar en México porque era denigrante, ¿no? Bueno, eso fue después de la autobiografía, pero Diego, aparte, sí mandó a Europa. Ahí fuimos con la Friedrich Ebert, una socialdemócrata que nos hizo propaganda anticomunista en Costa Rica, pero la Friedrich Ebert invitó a Carlos a través de Difusión Cultural, que entonces dirigía Diego, a Europa, y fue la primera vez que Carlos fue a Europa, justamente por esta frase de su autobiografía, ¿no? Bueno, eso es lo que quería yo contar. Muchas gracias, Carmen. Pues bueno, le damos la palabra a Rubén. Adelante, por favor, que comience el diálogo. Sí. Claro que sí. Carlos inicia su autobiografía diciendo, desde el principio me acogió la pequeña burguesía. Esto es importante porque a Carlos le han dicho que era niño pobre. Nunca fue pobre, pero nunca fue rico. Quiero aclarar eso. Por otro lado, su mamá, él dice, dedica la autobiografía a su mamá por disponerse a negar con fundamento todo lo que dice esta autobiografía. Sí. Carlos, por ejemplo, hay personas que dicen que vivió en la Merced. No miente, pero vivió un año cuando era bebé. Sí. También decían que había vivido en la calle de Rosales. Tampoco miente, porque ahí nació. Pero nada más. Realmente él llega a la casa de Portales a los 3 años de edad y ahí vive hasta que muere. Sí, ahí. Eso es importante, efectivamente, pues esta autobiografía para todos los que nos están viendo en este momento, que es un libro además muy pequeñito, de 77, 70, con todas las fotografías. Esta nueva edición de la Fundación Águila pues tendrá unas 80 páginas, en donde por un lado tiene una presentación de Alejandro Cruz, luego el prólogo a cargo de Rubén, en donde se ahonda en muchos de estos verdades y mentiras, y bueno, da un panorama, una introducción a la autobiografía. Pues es un libro en realidad para adentrarte en quién es Carlos Monsiváis. Es como el libro introductorio, yo podría decir, en donde efectivamente se habla de sus gustos por la música, por el cine, sus primeras militancias o intereses políticos, etcétera. Se habla del chocolate, que yo siempre había pensado que era verdad, y bueno, ya me desilusionó aquí esta Magdalena, pero bueno, yo creo que de veras es un libro fantástico que vale la pena que todos los que nos están escuchando lo busquen aquí en el Museo del Estanquillo, porque precisamente nos habla de un Carlos Monsiváis que va delineando cómo se va a ir desarrollando durante toda su vida, pero sobre todo no olvidemos que lo escribe a los 28 años. Adelante, no sé quién quiera comentar. ¿Algo más? No. A lo mejor también platicar algo que a mí siempre me llama muchísimo la atención, y que bueno, Carmen pues y Magdalena especialistas, ¿no? La figura que tuvo Salvador Novo para Carlos Monsiváis, porque lo menciona, y bueno, siempre que viene la gente, clásica pregunta, ¿verdad? ¿Quiénes han sido los grandes cronistas de este país? Yo siempre digo, claro, está Carlos Monsiváis y Salvador Novo, y creo que con eso estoy bastante protegido, ¿no? Sí, exacto, sí. Bueno, pues sí, fue muy amigo del maestro Novo, ¿no? Y y nosotros también, ¿no? Digo, éramos realmente las alumnas del maestro Novo, ¿no? Yo sobre todo. Pero no, me quería yo referir a una cosa, que la historia de Villeguitas, ¿no? Ahí aparece un Villeguitas, a quien le atribuía Carlos muchos chistes. Voy a contar uno de los chistes que decía, ¿no? Que iba Villeguitas, ¿no? Caminando, y alguien le decía, adiós, reina, y decía,
reina no, porque mamá no ha muerto, no, reina no, princesa, porque mamá no ha muerto, ¿sí? Cuando le gritaban reina a Villeguitas, ¿no? Y luego que lo mandaba su mamá a comprar algo a la tienda, a la farmacia, ¿no? Y Villeguitas iba, capi aspirina, y cuando llegaba a la farmacia ya se le había olvidado qué era lo que había ido a comprar. Bueno, pues mi hermana y Carlos inventaron una variante del Villeguitas, que era ponerle cosas que le habían pasado a Carlos, y en cuanto llegaba un incauto, estos empezaban a contar la historia de que hay Villeguitas y esto y aquello, ¿no? Otra de Villeguitas era de que, disculpe, ¿dónde está el cine Roble? No estudié para saber de cines, ¿no? Decía Villeguitas, bueno, cosas así. Y entonces, Carlos le sucedía alguna cosa, y entonces mi hermana y Carlos empezaban a contar que a Villeguita le había pasado lo que le pasó a Carlos. Voy a contar una. Iba con Ariel Rosales en el coche, Villeguitas, y entonces le dijo, Villeguitas, saca la mano. Y entonces Villeguitas bajó el vidrio, sacó la mano y ¡pum!, que llega un camión y que le fractura la mano. Esto es cierto, Carlos anduvo con la mano fracturada porque Ariel le dijo que sacara la mano y Carlos, sin ver, sacó la mano. Entonces contaban esto, pero como de que le había sucedido a Villeguitas. Y el regocijo de Carlos, de Malena y mío también era el momento en que el espectador, ¿no?, que estaba oyendo los chistes de la Villeguitas, decía: el que más me hizo gracia fue el de que sacó la mano. O sea, no los que Carlos inventaba de Villeguitas, ¿no? Sino los que le habían sucedido a Carlos, ¿no? Entonces, bueno, quería yo contar eso, ¿no? De nuevo, evidentemente es su principal influencia, ¿no? Y a quien admiraba más, y incluso, por ejemplo, por eso mandó a Bellas Artes la foto esta en donde estamos, fue la fiesta por la antología de poesía, y voy a decir que fue en casa de Raúl Salinas, padre, por supuesto, Raúl Salinas Lozano, el licenciado Salinas, y en la mesa de honor, los Salinas dijeron: todo mundo siéntese como quiera, ¿no? No hay aquí jerarquías, tomen el lugar que quieran. Nada más hay una mesa de honor para 4 personas. Mi mujer, o sea, la señora Salinas, Salvador Novo, yo y no me acuerdo, y Carlos, sí, éramos los 4 sentados en esa mesa, ¿no? En donde los Salinas dieron invitaron a unas 50 personas para festejar a Carlos, en honor de Carlos, por la antología, ¿no? Y es decir, por la publicación de la antología, ¿no? Bueno, eso quería yo contar, ¿no? Muy bien. Pues bueno, para todos los que se adentren en la autobiografía de Carlos, bueno, no pueden perderse un capítulo, sobre todo súper interesante, que habla sobre la zona rosa, que bueno, pues fue una zona importantísima para la cultura de los 50 de nuestra ciudad, y Carlos lo retrata de una manera ejemplar. Y otro en donde dice: en materia de cultura lo importante no es saber, sino competir. Creo que no había alguien que pudiera competir con Carlos Monsiváis acerca de su erudición y de su conocimiento en absolutamente todos los temas, ¿no? No sé si quieren agregar algo más. Gustavo Sáenz y Carlos Monsiváis se encontraban y se decían: yo sé más que tú. Se saludaban dándose la mano: yo sé más que tú. Así, esa era su saludo de Gustavo y de Carlos. Rubén. Hay una anécdota, Carlos, cuando aquí lo narra en el penúltimo capítulo, que fue como representante de México a la Universidad de Harvard, a un seminario internacional. Aquí está.
Fue el único mexicano y la primera vez que un mexicano. Para que ese viaje su mamá le compró mucha ropa, trajes, camisas, zapatos. Y Carlos se fue. Y cuando regresó, resulta que traía sobreequipaje, tuvo que pagar su mamá sobrepeso. Y cuando llegaron a la casa y abrieron las maletas, solo había libros y revistas, discos. Cuando le preguntó su mamá qué pasó con la ropa, pues no me cupo y la dejé allá. Así es, aquí lo menciona, incluso también dice que fue con un jorongo, ¿no?, a dar la conferencia. No me acuerdo quién nos había comentado que además Kissinger había estado también en el seminario, ¿no? Creo que fue el Fisgón en alguna ocasión que nos lo comentó. Sí. Ujú. ¿Quién? Kissinger. Ujú. Sí, a la primera conferencia que dio Carlos, aquí no sé, alguien dijo en algún lado que dio una primera conferencia, no sé dónde, pero nosotros lo acompañamos a la que fue realmente la primera conferencia, y fue en una tienda de sombreros en Avenida Reforma, y nos dijo Carlos, pero van de jorongo. A Malena y a mí, y mi hermana y yo nos tuvimos que ir a comprar nuestros jorongos porque ni teníamos, para ir a la conferencia de Carlos vestidas de jorongos, ¿no? Había Artes, él iba también de jorongos, sí. Y fue la primera conferencia de Carlos, me acuerdo perfecto, ¿no? Era una tienda chiquitita. Sí, sí. Realmente de unos cuantos metros. Sí. Y solo había la mesa donde estaba Carlos. Sí. Y como pues para 10 personas. Sí, el público, sí. ¿no? Y ahí esa estaba. sí fue la primera. Sí. Sí. Aunque bueno, aquí nos dice Rubén que la primera conferencia que él tiene conocimiento fue a los 20 años, ¿no? En el aula magna de la Facultad de Filosofía. Cuando dio esa conferencia. ¿Cuántos tenía? Perdón, tenía 19 años cuando dio esa 19 conferencia sobre la novela policíaca. Ok. A mí me tocó acompañar a su mamá, yo era muy chico, tenía 12 años. Ujú. Y llegué y pues me impresionó mucho, era en el salón, el aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras. Y estaba llena realmente. Bueno, pues Carlos Monsiváis a lo largo de su vida no solamente llenó esas aulas, sino llenó todos los auditorios universitarios de este país y de muchas otras universidades. A mí me gusta hablar de las universidades porque, bueno, Carlos fue muy presente en la educación universitaria, prácticamente se planchó todas las universidades del país y fue invitado a muchísimas universidades de los Estados Unidos, de otros países, sobre todo de Latinoamérica, ¿no? Siempre lo recuerdan muchísimo en todos lados. Cuando Carlos Monsiváis vino, a mí me tocó atenderlo, a mí me tocó llevarlo a pasear, en fin, a mí me tocó llevarlo a comprar libros, a comprar discos, etcétera. Entonces, bueno, de eso y de muchas otras cosas más se hablan en este maravilloso libro. Yo no sé si quisieran algún comentario, estamos en tiempo, pero en algún comentario final, Alejandro, y bueno, pues agradecerle a Alejandro, que es el editor, junto con Rubén, de este libro, en haber creído en sacar a la luz este libro, que seguramente tendrá muchos éxitos y que esperamos que no sea la última reedición, sino que vengan muchas más, ¿no? Estaba yo recordando cuando se le entregó a Carlos aquí en el estanquillo un acervo que fuimos integrando de carteles, revistas, fotografías, inclusive una caja de brasieres, todo era de María Félix, todo original. Aquí están. Ajá. Y nos hizo favor de recibir, aquí en las oficinas centrales, y ahí recordó Carlos una anécdota de varias que me hizo favor de compartir. Señalaba que estaba con María Félix y que le preguntó, oye, iban llegando a un restaurante y que le empezaron a cantar la de María Bonita. Entonces terminan de cantarle la canción a la doña y dice Carlos, oye María, ¿no te cansa? ¿No ya chole con María Bonita y María Bonita a cualquier sitio donde vas? Y que María Félix le recordó, le contestó, no me molesta, me gusta que viva en su pasado. Es de lo que ya recuerdo. Perfecto, muy bien. ¿Alguna otra cosa, Magdalena, Carmen? Sí, bueno, de María Félix, ¿no? Estuvimos el día de Rafael,
que cantó en el patio, allí estaba María Félix en una mesa de pista. Y Carlos, que estaba con nosotros, saludó a María Félix y estuvo platicando con ella, e incluso se sentó a la mesa, ¿no? Aunque realmente Carlos estuvo más tiempo en la mesa de Chucho Salazar, ¿no? De Chucho Salazar Toledano, que fue secretario con Colosio. Cuando Colosio era presidente, Chucho era presidente del PRI. Cuando Colosio era presidente del PRI, Chucho Salazar era el secretario general del PRI, me acuerdo. Y ahí bueno, estuvo todo el tiempo en la mesa, bueno, en la nuestra, que fue con quien llegó, y luego se pasó a la mesa de Chucho Salazar y de María Félix, ¿no? Sí, y de Salvador Novo y María Félix, me acuerdo que el maestro Novo decía que se había encontrado en el Café Tacuba a María Félix y que le había dicho la doña, Salvador, en este país nada más tú y yo podamos usar estos anillos, ¿no? Que le había dicho la doña, ¿no? Y sí, pues bueno, los anillos del maestro Novo, ¿no? Rubén, ¿quisieras agregar algo más? Mira, nada más finalizar esta nueva edición que hizo el maestro Cruz. Tiene una ventaja de que tiene más aire que la otra era muy apretada. Esta invita mucho a la lectura, y los inicios de capítulo vienen con ilustraciones de gatos, que todo el mundo sabe que era el animal preferido de Carlos. Realmente comentar eso. Así es, efectivamente es un libro muy bien cuidado, efectivamente mucho más ágil de lectura, y además algo también interesante, pues que al final viene una sección de fotografías donde pueden ver a Carlos Monsiváis precisamente recibiendo la presea de la Fundación de Caballero Águila, etcétera. Entonces, bueno, pues se los recomendamos mucho. Creo que la mejor manera, como siempre lo decimos, de conocer a Carlos, pues es leer su obra, quizá comenzando para aquellos que no han leído mucho, y para los que han leído sus libros, pero que no han leído la autobiografía precoz, como lo hemos llamado, pues ahora es el momento. Y bueno, pues invitarlos también a visitar el Museo del Estanquillo, la Casa de las Colecciones de Carlos Monsiváis, a que nos visiten. Pues estamos ya abiertos desde el 6 de marzo, en un horario normal, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, de miércoles a lunes. Cerramos únicamente los martes. El acceso al museo y todas las actividades del Estanquillo es gratuito. Y bueno, pues agradecer pues a las hermanas Galindo, a Carmen, a Magdalena, a Rubén Sánchez Monsiváis, que también estuvo con nosotros. Un aplauso a todos, claro que sí. A Alejandro Cruz Sánchez, a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales, a Beatriz, la hermana de Rubén, también prima de Carlos Monsiváis. Y bueno, pues agradecer por un lado a la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México, que nos apoyó con este evento, a Capital 21 también, que están haciendo la grabación, y bueno, pues a la Dirección de Divulgación de la Secretaría de Cultura por también todo su apoyo con respecto a prensa, y bueno, pues a todos mis compañeros del Museo del Estanquillo que han colaborado para este evento. Muchas gracias y que tengan todos ustedes muy buenas tardes.